experiencia real. Ahora, ¿qué dice? He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de ¿qué cosa? Le vuelve a explicar el propósito del pacto. Mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. ¿Qué significa muchedumbre? Son multitudes. Miles de miles de miles, o si usted quiere millones. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Cuál era el propósito de este pacto? Multiplicarlo y colocarlo como padre de muchedumbre de gentes. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Vuelve a insistir en el versículo 6. Mire, ¿cuántas veces está hablando de multiplicación? Y te multiplicaré en gran manera. ¿Cuántas veces va hablando de multiplicación? Y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Otra vez, versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tú, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora dice el versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham. Fíjese que le siguió hablando y hacía pausas y seguía hablando. En cuanto a ti guardarás mi pacto. ¿Y tú qué dice? Y tu descendencia después de ti por generaciones. Versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y tu descendencia, fíjese que ahora ya no dijo entre mí y ti, sino entre mí y vosotros. Ya empezó él a ver la multiplicación una realidad. Qué tremendo es Dios. Lo empezó a ver que Abraham estaba multiplicándose, aunque seguía hablando con él en ese momento. Pero ya Dios ya no lo vio solo, sino ahora lo vio incluido con el fruto, con la multiplicación que Dios le dijo. Este es mi pacto que guardaréis entre vosotros, entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Muy bien, leí todo para luego entrar a explicar esto de la circuncisión. Esto es algo muy importante de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ya expliqué la base. Dios se le presenta como el Dios, como el Señor. Dios se le presenta como el soberano, como el Dios grandioso, como el completo. Pero también él empieza a hablar que era un pacto entre él y Abraham. Es un pacto que tiene que ver con señorío. No es un acuerdo entre el hombre y Dios, sino es un acuerdo entre Dios y el hombre. No es un acuerdo en que se pongan los dos de acuerdo, sí o no, sí te parece, no. Es un acuerdo que va directrices, que demuestra señorío. En otras palabras, le está mostrando, para esto fuiste hecho. Ahora bien, cuando está hablando entonces de la circuncisión, en este caso sí era circuncisión de la carne, pero en Romanos capítulo 2 y versículo 29 nos dice que este pacto no es de la circuncisión de la carne, sino es la circuncisión de nuestro corazón, lo que Dios quiere para nosotros, porque ese pacto de la circuncisión de la carne era para Abraham y era para su pueblo. Pero ahora Dios dice que la circuncisión es del corazón. Ahora, quiero explicar sobre la circuncisión. Una, esta no tiene que ver con la ley. Primero, porque Abraham no era judío.
Abraham era gentil. Y por eso dice, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces esto no fue dado por causa de los judíos. Esto fue dado por causa de lo que Dios quería hacer con su pueblo y lo que Dios quería manifestarse en medio de nosotros ahora, que lo entendamos. Ahora bien, ¿qué era entonces? No era por causa de la ley, porque la ley no existía. El pacto no fue dado por la ley. Estoy hablando del pacto de Abraham. El problema es que a veces juntamos el pacto de Abraham con el pacto de Moisés. El pacto de Moisés sí fue incluyendo la ley, pero en este caso no había ley. ¿Por qué razón? Porque no existía. Existió Israel hasta allá en el tiempo de Jacob, cuando Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y aún así no existía Israel como pueblo, sino fue derivado de los hijos de Jacob, y que de allí vino el pueblo de Israel. Ahora bien, regresemos a Abraham entonces. Este pacto no tiene nada que ver con la ley, por lo tanto no tiene nada que ver con el pueblo judío en relación a nosotros. Ahora, ¿qué era el pacto? Señal. La circuncisión era señal, no era el pacto. El pacto de Dios era: te multiplicaré en gran manera. Ese era el pacto de Dios. Serás padre de muchedumbre de gente, y yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Andarás delante de mí, sé perfecto. En eso consistía el pacto. Porque dice el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. La circuncisión no es el pacto. La circuncisión solo es la señal del pacto, y aquí mismo lo explica. Una señal es solo lo que identifica. Una señal es la marca que demuestra que algo tiene que ver según el propósito. El pacto de Dios no era la circuncisión, sino esa era solo la señal de ese pacto. El pacto de Dios era que lo iba a multiplicar y que le iba a hacer muchedumbre de gente. Le iba a hacer un pueblo y padre de muchedumbre de gente, y lo iba a multiplicar en gran manera. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y le vuelve a decir en el versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti, en mis generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ese es el pacto. Ahora, la señal de este pacto, del por qué se le apareció Dios en este caso, y por qué Dios le habló de multiplicación, era la circuncisión. Vuelvo a explicar, la circuncisión no era el pacto, sencillamente dice aquí mismo, y será por señal. Y será por señal, dice el versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. En otras palabras, Dios estableció una señal. Ahora, ¿para qué es la señal? Romanos 2:29 dijimos que ahora el Señor está hablando de ¿qué? De la circuncisión del corazón. ¿Qué nos está diciendo? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, y veamos lo que el Señor está diciendo. ¿Qué nos dice aquí en Gálatas capítulo 3 y versículo 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, para eso nos redimió, para que en Cristo Jesús la bendición, ¿qué dice? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu. Sigamos leyendo. ¿Qué sigue diciendo aquí Pablo? ¿Y qué le dice? Y habló ¿de qué cosa? Un pacto que dice a los gentiles, un pacto que Dios hizo a los gentiles. Qué importante es esto. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque era de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Quiere decir que este pacto no se ha terminado, solo que ahora cambió. En vez de ser un pacto relacionado a la carne, ahora es un pacto relacionado con el corazón, porque el Señor mismo estableció que es un pacto que tiene que ver con el corazón. Ahora bien, ahora pues a Abraham fueron hechas las promesas, y a tu simiente, no dice y a la simiente, sino como que si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, fíjese que les vuelve a hablar del pacto. El pacto previamente ratificado por Dios no fue anulado, ni siquiera fue iniciado con la muerte de Cristo, fue ratificado con la muerte de Cristo. Fue ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino, fíjese bien, era lo que explicaba hace un rato, 400 años después, no lo abroga. Después de que fue hecho ese pacto con Abraham, dice, no lo abroga la ley para invalidar la promesa, no la puede invalidar. Ahora, ¿por qué razón? Porque a la herencia es por la ley. Sí, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pues Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. No es por la ley, es por la promesa. Ahora escuche por qué la ley. ¿Qué dice? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, fíjese que la ley fue una añadidura. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, la cual le fue dicho a Abraham. ¿Y qué dice? ¿Y quién fue hecha la promesa? ¿Y qué sigue diciendo? Y fue ordenada por medio, qué tremendo lo que Dios nos está diciendo. ¿Para qué? ¿Con el propósito de qué? De ángeles, mire qué glorioso, de un mediador. Y el mediador, ¿qué cosa es? Está hablando de la persona de Jesucristo. Ahora, veamos esto. ¿Por qué el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia sobre un pacto? Y que recuerden el pacto con Abraham. ¿Por qué les está dirigiendo hacia el pacto con Abraham? Para que se cumpliese que el Señor nos redimió de la maldición de la ley, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, pero luego les habla del pacto. Pero ¿y no ya habían nacido de nuevo, pues? El pacto no es para nacer de nuevo. La circuncisión del corazón no cambia la naturaleza. La circuncisión del corazón nos identifica con el pacto con Dios. La circuncisión del corazón, como dice aquí, precisamente nos hace partícipes de la promesa del Espíritu. La circuncisión del corazón no nos cambia la naturaleza, pero sí nos cambia las actitudes y nos hace partícipes y comprometidos con Dios. El pacto, la señal del pacto, ¿para qué eran? No solo para que tuvieran una marca, sino pudieran identificarlos con lo que Dios había dicho de que los iba a multiplicar. En otras palabras, era una declaración, era una marca de que Dios los había escogido para un propósito importante. La señal del pacto, precisamente en medio de Misión Cristiana del Calvario, es para eso,
precisamente que nos identifica como personas que el Señor nos escogió para un propósito glorioso. Volviendo al caso de la iglesia de Colosa, ¿por qué esta iglesia no entendió, ni se comprometió, ni se involucró en lo que Dios quería hacer, a pesar de que eran nacidos de nuevo? Porque ellos estaban pensando solo en el nuevo nacimiento, pero no en un pacto. No se sintieron comprometidos con el propósito de Dios. No se sintieron parte del propósito de Dios. No sintieron compromiso con hacer el diseño y el plan de Dios. Por eso era que vivían según la carne. Por eso era que hacían las cosas según la carne. ¿Por qué razón? Por la falta de compromiso con Dios. Lo voy a explicar esto aquí en Juan capítulo 15. Lo explico de esta manera en Juan capítulo 15. Mire lo que dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando el Señor me estuvo hablando sobre la importancia de recordar el pacto a través de la circuncisión del corazón, el problema es la falta de compromiso con Dios y la falta de identidad con Dios. El pacto los identificaba con Dios, no solo tenían identidad, sino los identificaba, aunque la palabra identificar se deriva de identidad. Pero identificar significa que estamos identificados con su plan, estamos en armonía con su plan, con su propósito. En otras palabras, estamos conectados con lo que Él quiere que se haga. Veamos entonces por qué dice aquí de que el que permanece en mí y no lleva fruto. Está hablando de personas que aparentemente o realmente tienen una buena actitud, permanecer en Dios, son fieles en Dios, ahí están en Dios. No dice solo los que están, sino permanecer, son constantes. No se han ido al mundo, permanecen, pero sin fruto. Yo puedo permanecer, pero no llevar fruto, según este versículo. Él dice, el que permanece en mí no lleva fruto. Hay hermanos que no, olvídese, yo tengo 40 años de estar permaneciendo, y yo tengo 40 años o 50 años, o yo tengo 25 años, o yo tengo 5 años de estar permaneciendo en el Señor. Sí, el que permanece en mí, pero eso no significa que esté llevando fruto. Ahora, el Señor me mostraba por qué razón no llevaba fruto. Por la falta de compromiso con Él, con su plan, con su diseño. Estas personas que están en Él pero no llevan fruto, es porque están menospreciando el propósito de Dios. Si están en Cristo, debiesen entender, comprender que son parte del propósito de Dios, que son parte de un plan, que son parte de un diseño, que son parte de algo que el Señor ya predestinó en nuestras vidas. Sin embargo, ¿qué pasa? Estuvieron allí, permanecieron en Él, pero no llevaron fruto. ¿Por qué? Porque no se sintieron comprometidos, no se sintieron identificados con Cristo, no se sintieron identificados con su propósito y su diseño. No les importó si lo hacían o no lo hacían, para ellos bastaba con estar con Cristo. Cuando a ti no te importa el diseño, el propósito de Dios, el plan de Dios, es porque falta identidad a tu vida. No te estás identificando con Él. Cuando no estamos comprometidos con Él, cuando no estamos comprometidos con su propósito y con su diseño y su plan, no estamos entendiendo y comprendiendo el pacto de Dios en nuestra vida. Pero es que yo ya nací de nuevo. Sí, por eso permanecían en Él, pero sin fruto, sin compromiso. El pacto
Ya el Señor había hablado a Abraham, ya le había dicho que era parte de él, le había dicho que era bendición hacia las naciones, ya el Señor le había hablado, sal de tu tierra y de tu parentela, el Señor ya lo había evangelizado según Gálatas capítulo 3, ya lo había llevado prácticamente a ser justificado por la fe. Pero entonces, ¿por qué necesita un pacto? Porque quería que Abraham estuviera comprometido con Jesucristo, comprometido con su plan, comprometido con su diseño. ¿Por qué la iglesia de Galacia, Pablo le habla del pacto? Porque era una iglesia que no estaba comprometida con Jesucristo, aunque eran nacidos de nuevo. Y les habla del pacto de Abraham. ¿Por qué les trae a luz el pacto? Porque era una iglesia que no reconocía pacto. Las iglesias que nos habla la Escritura, la de Filipos, la de Éfeso, la de Galacia, la de Roma, la iglesia que usted quiera, no habían entendido la importancia del pacto. Por eso era que vivían como esclavos. El capítulo 4 de Gálatas les habla de los esclavos, de ser niños, y ser niños es vivir como esclavo. Y después les habla de vivir como libres. ¿Por qué vivían como esclavos cuando habían sido llamados a libertad? ¿Por qué vivían sin dar fruto a pesar de que estaban permaneciendo en el Señor? Porque no habían comprendido la importancia del pacto. No era gente que había entendido que Dios había hecho un pacto con ellos. Por eso es importante que nosotros, como Misión Cristiana del Calvario, comprendamos que Dios ha hecho un pacto con nosotros. ¿Por qué razón? Porque este pacto, dice, nadie lo invalida, sino el Señor lo vino a ratificar. Alguien dirá, pero es que conmigo no ha hecho ningún pacto. No, si Él ya lo hizo con Abraham y ya fue ratificado en Jesucristo. Y dice que la ley no lo invalida, porque fue dada 400 años después. En otras palabras, cuando ya la ley fue nuestro ayo, que dice la Escritura, que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, mas ahora dice que la justicia es por la fe. Eso no quiere decir que como la ley ya no es parte nuestra, sino ahora es la fe en Jesucristo. No significa que ese pacto se terminó, sino dice fue ratificado por Jesucristo. Qué importante, la palabra ratificar, ¿qué significa? Volver a confirmar. Quiere decir que Cristo, al redimirnos en la cruz, Él ratificó, Él confirmó nuevamente, lo hizo vigente el pacto de Dios con Abraham. Eso quiere decir que si la bendición de Abraham va a alcanzar a los gentiles, es con gente comprometida que está entendiendo el pacto de Dios. Es gente no solo nacida de nuevo, sino gente que tiene un pacto con Dios. Volvamos a Juan 15:2. Si permanecéis en mí, el que permanece en mí y no lleva fruto. ¿Por qué estas personas no llevaban fruto si estaban en Él? Si estaban permaneciendo en Él. Porque sí habían nacido de nuevo, pero no eran gente de pacto. No eran gente comprometida. No les importaba si hacían el propósito y el plan del Señor. ¿Cuánta gente hoy en día está así? No, está bien, yo estoy en el Señor, oro, ayuno, yo hago vigilias, mire, yo vengo a los servicios, leo su palabra, tengo una comunión muy preciosa con Él, pero sin fruto. Y de todas maneras, dice, le quitará. O sea, no es suficiente el permanecer en Él, no es suficiente nacer de nuevo. Y Pablo les dice a los hermanos de Gálatas, no es suficiente que hayan nacido de nuevo. Ustedes necesitan comprender y volver a entender que el pacto está ratificado. En otras palabras, está vigente el pacto de Abraham. Ahora, esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros vivamos como personas de pacto. Veamos unos ejemplos de las iglesias que no vivían bajo ese pacto. Este es el comienzo de todo un estudio que creo que nos va a servir para bendición. Ahora, el pacto es del corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque ahí dice que está el orgullo. ¿Por qué dice que es el corazón? Porque ahí están los pensamientos. ¿Por qué es el corazón? Porque ahí es donde están las decisiones.
en otras palabras, nos lleva a obedecer. El pacto, si algo, nos lleva a obedecer, porque dice: yo seré tu Dios y el Dios de las naciones. Yo seré tu Dios y te bendeciré. ¿Para qué es el pacto? Para reconocer que Él es Dios, el único Dios verdadero, pero eso significa que yo no voy a permitir que nada ni nadie tenga la prioridad en mi vida antes que Dios. Quiere decir que yo estoy para obedecer, como dice en Pedro. Fui creado para obedecer. El pacto me lleva a obedecer los mandatos de Dios, porque le dice: yo te multiplicaré. Lo incluyó dentro de su propósito y dentro de su pacto para que Abraham lo ejecutara. ¿Para qué nos ha incluido como misión cristiana el Calvario? Nos ha incluido para que lo ejecutemos y para que lo hagamos y que juntos podamos disfrutar de la bendición del Señor. Ahora, en la página 42 nos explica por qué es el pacto de Dios y la obra de circuncisión en el corazón. Y ahí nos explica porque ahí está el orgullo, porque ahí están las perversidades, porque ahí se encuentran los pensamientos. Pero veamos lo que Dios dice acerca del pacto: te multiplicaré. En la página 35 dice: y te multiplicaré, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ahora, ¿por qué Dios ha hecho y ha ratificado el pacto y por qué vamos a tener la bendición de Abraham a los gentiles? ¿Por qué usted y yo vamos a ser bendecidos? Porque debemos ser personas de pacto, no solo nacidas de nuevo. La circuncisión no cambia la naturaleza. La circuncisión lo que nos hace es compromiso con Dios, nos consagra delante de Dios para entender y comprender que Él es nuestro Dios y que nosotros estamos consagrados para Él y que vivimos para Él, porque dice la Escritura: y si vivimos y morimos somos de Él y para Él. Y todo fue creado, dice, para Él, en Él y por Él. Cuando yo soy persona del pacto, entiendo, no solo nacido de nuevo, el bautismo me cambia la naturaleza, pero el pacto me hace estar identificado con Jesucristo. El comprender el pacto que Dios hizo con Abraham, que fue ratificado por Jesucristo, y que está diciendo que estos son los que van a recibir la bendición de Abraham, no los que siguen la ley, porque la ley dice que fue puesta como un agregado. Y además dice que cuando ya vino la simiente, esa ley ya fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, cuando ya vino la simiente que es Cristo. La promesa no es por la ley, la promesa es por la fe en Jesucristo. Ahora entonces, eso me va a llevar a multiplicarnos. El que permanece en mí y no lleva fruto es porque ha nacido de nuevo, por eso es que está en Cristo. Pero como no es gente de pacto, no es gente que reconoce el pacto, no es gente que vive bajo el pacto de Dios, el pacto que Dios hizo con Abraham, que fue ratificado por Jesucristo para los gentiles, ahora por esa razón no dan fruto. Toda persona que no lleva fruto puede estar en Cristo, pero eso no lo garantiza que va a llevar fruto. Para eso necesita reconocer que está identificado con Cristo, que está comprometido con su propósito, con su plan, con su diseño, que está comprometido con la persona de Cristo de una manera completa. No solo yo siento al Señor, le oro, le bendigo, pero su plan es otra cosa, es mi plan el que yo hago. Pero yo estoy con el Señor, le canto, le adoro, mire qué bello, cuando yo canto siento su presencia, sí, pero su propósito aparte, su diseño es aparte. Yo hago lo que yo quiero, yo hago según mi diseño y según mi plan. Ahora dice que una de las cosas que Él va a hacer es multiplicarnos. La otra cosa dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Para qué es otra cosa? Para heredar.
Y si algo está hablando de Abraham, está hablando de que él nos hereda. Por eso dice que en Cristo somos juntamente, ¿qué cosa? Somos coherederos juntamente con él. Pero ¿quiénes van a ser los que van a heredar? No los hijos de Dios. Los hijos de Dios, pero que están viviendo bajo el pacto ratificado por Jesucristo a Abraham y para los gentiles. La gente que vive identificada y comprometida con Jesucristo, que vive consagrada para Él, que vive reconociendo que fue predestinada y que fue elegida para cumplir el propósito de Dios, para ser santos y sin mancha delante de Él. A estas personas es a las que Dios les va a dar su herencia y les habla de identidad. Yo seré tu Dios y el pacto es para que nosotros tengamos la identidad que somos pueblo real de Él. ¿Por qué estos estaban en Cristo y no daban fruto? Porque nunca se sintieron parte de Él. Falta de identidad. Y algunos ya vamos hasta por los libros no sé cuánto. Pero apenas si nos damos cuenta con esto, los discípulos hoy en día falta identidad. No me refiero a identidad a la misión, identidad a Jesucristo, identidad con su propósito, identidad con su plan, identidad con su diseño, identidad con lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Jesucristo, por ejemplo, cuando fue tentado por el diablo, si algo el diablo trató de destruir en Él fue su identidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No le dijo tú que eres el hijo de Dios. Quiso destruir su identidad. El problema de hoy en día es que cuando estamos estudiando y metidos en el adiestramiento y el discipulado, las cosas que Dios quiere es que cuando salgamos de iniciando la vida, no solo salgamos con una actitud de obediencia, sino vamos a salir con la actitud de obediencia porque reconocemos que somos personas de pacto, porque hemos participado y porque reconocemos y estamos aceptando. Por eso es el acto de la circuncisión. ¿Qué significa esto? Es donde yo reconozco que soy parte de ese pueblo comprometido con Dios para hacer su propósito y su diseño. El acto de la circuncisión, ¿qué significa? Que yo me estoy consagrando para Él y que yo voy a dar fruto porque voy a cumplir su pacto de multiplicarnos. Porque salimos de iniciando la vida, entramos al modelo a seguir, vamos a los grupos de comunión familiar y de ahí seguimos con el reino de Dios, el discipulado. Estoy mencionando solo los libros así y vamos hasta la cabeza que es Cristo y vamos hasta los demás libros, pero sin ni siquiera que se empiece a experimentar la multiplicación. Recuerde que después del grupo de comunión familiar, ahí es donde ya se debe hacer notoria la explosión evangelística en nuestra vida. ¿Y todo por qué? Porque en el discipulado nos enseñaron identidad, pero porque aquí ya hicimos un acto donde estamos comprometidos con Él, donde reconocemos no solo que hemos nacido de nuevo, no solo que estamos permaneciendo en Cristo, sino que estamos identificados con Él. Por la falta de esa identificación, el pueblo de Dios y el Señor Jesucristo dijo: el que permanece en mí y no lleva fruto, le quitará. Resultó en nada. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere solo nacidos de nuevo, sino gente comprometida con Él. Y hoy termino con esto de algo que ya hemos mencionado. Veamos aquí en Efesios 4 y versículo 17 y el versículo 20. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Si les dice que ya no andéis, será porque andaban. Ahora el 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. No los lleva a evangelizar,
no les habla del nuevo nacimiento. Estaban permaneciendo en Cristo, pero estaban identificados con los otros gentiles. Estaban identificados con la carne, pero les dice y les aclara: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. ¿Por qué razón? Volvemos a lo mismo. Gente nacida de nuevo, pero no dentro del pacto de Dios, que fue ratificado por Jesucristo para confirmación de la bendición de Dios hacia los gentiles, de la bendición de Abraham hacia los gentiles. Que esa heredad, que esa multiplicación, que todo lo que Dios le dijo a Abraham será concedido a los gentiles, pero ¿a quiénes? No solo a los que nazcan de nuevo, les está diciendo Pablo a los de Galacia, sino a los que reconocen el pacto de Dios y a los que han sido circuncidados en su corazón. Les habló de circuncidados en el corazón a gente que ya había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la circuncisión no cambia naturaleza, es el bautismo en agua y en el Espíritu que nos hace que se muera la vieja naturaleza, la sepultamos y nacemos en novedad de vida. Estaban permaneciendo en él, en novedad de vida, pero sin compromiso. Los de Galacia igual, los de Éfeso comprometidos con las costumbres y con las tradiciones, pero no comprometidos con Jesucristo. No consagrados a su plan, no consagrados a lo que Él predestinó y predeterminó y nos programó para lo que fuimos creados, sino estaban andando como los otros gentiles. ¿Por qué razón le estaba pasando esto a la iglesia de Éfeso, si eran nacidos de nuevo? ¿Por qué la iglesia de Colosa estaban andando como no resucitados, con el viejo hombre? ¿Por qué la iglesia de Roma estaban conformados a este siglo? Por falta de compromiso, porque no entendieron el pacto de Dios con Abraham. Solo se conformaron con nacer de nuevo, pero volvemos a lo mismo. Permanecían en él, pero sin llevar fruto, sin compromiso. Menospreciaron el tiempo de permanecer en Cristo. Cuando yo permanezco en Cristo y no llevo fruto, como dice Juan 15:2, estoy menospreciando la razón por la cual Cristo nos redimió. Cuando yo solo estoy contento por permanecer en Cristo, pero no estoy comprometido con su propósito y con su diseño y con su plan, estoy menospreciando lo que Cristo hizo en la cruz. Para eso nos redimió, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Pero Pablo les dice, no les va a alcanzar conforme la ley, no con un pacto de la carne, sino con el pacto en el corazón, la circuncisión del corazón. Cuando Cristo quiso sacar al pueblo de Israel del caso de Moisés y de la ley, y les empezó a hablar de Abraham, le dijeron, si tú, mira cuántos años tienes, ¿cómo dices que conoces a Abraham? Y ellos dijeron, nuestro padre es Abraham, porque ellos lo miraban desde una perspectiva de la carne, un compromiso de la carne, una línea generacional de la carne. Y la Escritura dice que la carne para nada aprovecha, que la carne es enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque ya cumplió su propósito, ya fue nuestro ayo, nos llevó a Cristo, ya fue ahora muerta en Cristo Jesús, y es realizada en nuestra vida a través del bautismo. Nacemos de nuevo para la gloria de Jesucristo, experimentamos la gloria de Dios, vemos la gloria de Dios en nuestra vida manifestada entonces. Pero ahora, ¿qué quiere Dios? Que haya ese compromiso reconociendo el pacto de Dios. No es un pacto según la carne, ni es que somos hijos en Cristo por causa de la línea generacional de la carne o por un pacto efectuado de la carne, sino dice la Escritura que somos hijos de Dios en Cristo Jesús por la fe. Y recuerde lo que dice aquí en Gálatas capítulo 3 y versículo 7. Qué tremendo. Gálatas capítulo 3 y versículo 7. ¿Qué dice?
sabed, por tanto, que los que son de fe, estos, no otros, no los que vienen según la carne. Los judíos se sentían con derecho y veían a Abraham según la carne, por causa de la carne, por la circuncisión de la carne. Pero ahora dice, los que son de fe, estos, que dice, son hijos de Abraham. De modo que los que, dice el versículo 9, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mire hacia dónde dirige Pablo a la iglesia de Galacia, hacia la bendición de Abraham. Los que son de fe, los que son según la carne, no son parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahora la justificación no es por la carne, sino la justificación es por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No dice justificados pues por la carne. Por eso es que hoy la carne no tiene ninguna razón de ser. Por eso es que es enemistad contra Dios. Ahora, allí es donde nosotros debemos reforzar y ratificar. Es precisamente eso. Cristo ratificó el pacto de Abraham en la cruz. Al morir dice que ratificó, lo volvió a confirmar, lo volvió a hacer vigente. ¿Qué hace usted cuando hace esta acción de el pacto o de la circuncisión del corazón? Porque ahora no es de la carne, es del corazón. Usted está ratificándolo para su vida. Usted está ratificando. Cristo lo ratificó por usted y por mí. Pero ahora yo lo ratifico y lo confirmo que yo soy parte de ese pacto. Porque dice que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Pero también dice que los que son de fe son bendecidos por Abraham. ¡Qué glorioso! Ahora, Dios quiere entonces que nosotros consideremos la importancia de ratificar nuestro pacto. Ese soy yo. No es que hagamos un pacto, Él ya lo hizo. Yo solo estoy ratificando y confirmando que reconozco que yo soy parte de ese pacto. Este acto de circuncisión no es solo un acto, no es una tradición, no es una rutina. No, esto que dice aquí que hay que hacer antes de terminar este libro o para terminar este libro, es que usted confirma que cada uno de nosotros confirmamos que somos parte de ese pacto que Cristo ratificó en la cruz, del pacto de Dios con Abraham, pero que ahora eso me hace ser parte vigente o ser parte esencial o viviente del propósito y del plan del Señor. Si no, me va a pasar como Juan 15:2. Estoy en Cristo, permaneciendo en Él, pero sin fruto, sin compromiso, sin identidad, sin consagrarme a Él. Y al decirle a Él, no solo es su persona, sino es su propósito, su plan, su diseño. ¿Cuántas personas hoy en día estamos así conformados? Yo voy a la iglesia, le canto, oro, ayuno. Si dicen que hay que orar, oramos. Si dice que hay que cantar, cantamos. Mire, yo estoy buscando a Dios. Si el Señor le dijo, anda delante de mí. Y ese andar delante de Él no era solo estar en su presencia. El andar delante de Él tiene que ver con vivencia, con estilo de vida. Tiene que ver que yo estoy actuando según el propósito de Dios. Y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, completo. Si algo Dios quiere, no podemos completar el propósito y el diseño de Dios si no tenemos la experiencia de la circuncisión del corazón. No la circuncisión de la carne. Por eso Pablo dice, y lo vamos a ver en otro programa, que el ser circuncidado según la carne, pero no creerle al Señor, dice que eso hace como que no somos circuncidados según la carne. Es incircunciso.
¿Por qué? Porque ahora es en el corazón, ahora es por la fe, ahora somos parte no solo de la redención de Cristo, sino de su propósito, de su plan y de su diseño. Por eso es que Dios quiere que nosotros veamos si esto lo hicimos solo por compromiso. Es que a mí me dijeron que hiciera un acto de circuncisión, pero la gente sale sin compromiso. Entonces es como cuando se bautiza sin entender que es para nacer de nuevo, solo salió mojado. Dios no quiere que solo tenga un acto, sino que de aquí salgamos comprometidos con Jesucristo. Entonces no hay por qué decirnos, multiplíquense, evangelice, vaya, traiga gente, cambiemos, entremos en transformación, hagamos el propósito de Dios y una llamada al discipulador, mire qué pasó con usted que no lo hemos visto, apúrese, véngase, hombre, el grupo de comunión. No hay por qué estar haciendo así. ¿Por qué se hace así? Porque nosotros mismos como discipuladores entendemos que la gente que tenemos no tiene compromiso. ¿Por qué Jesucristo dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba? ¿Por qué no llegó Él y les fue a dar, a ver, quién tiene sed? Aquí hay agua, aquí hay agua, aquí hay agua, aquí hay agua. Tome, 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 tome. ¿Por qué les dijo que vinieran? Porque Él quería que sintieran compromiso de venir a Jesucristo. Pero esta gente estaba en Él, permanecía en Él, pero sin dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque no entendieron que eran bendecidos por Dios por causa del pacto de Dios con Abraham, que Cristo vino a ratificar. Y los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Qué hermoso que podamos ver que lo que Dios nos dijo no lo hemos hecho a cabalidad. Por eso el Señor nos está volviendo otra vez a enseñar que hay que hacerlo. Pero si ya lo hice, sí, pero salió mojado como en el bautismo en agua. Solo salió con un acto, pero no salió comprometido. No salió identificado con Cristo. Está en Cristo, pero terminó el libro, pero sin estar teniendo las evidencias y las señales claras del pacto de Dios en nuestra vida. La señal era un pacto, era una marca, que esa marca se note en nuestra vida, que sea visible, que sea notoria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ratificar para nosotros el pacto de Dios con Abraham. ¿Qué hizo Cristo? Lo ratificó. Así dice la Escritura, ya lo leímos. Él lo ratificó para que tuviera vigencia. Ahora, ¿yo qué hago? Lo reconozco, lo explico con esto. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados y sanados. ¿Hizo la sanidad ya, sí o no? Ya. Pero eso no quiere decir que usted esté sano. ¿Qué tiene que hacer? Reconocerla y hacerla suya. Eso es lo que tiene que hacer con esto. Ya fue ratificado, está vigente, pero la iglesia no lo vio vigente, ni siquiera le dio importancia al pacto, ni hablaban del pacto con Abraham, porque todo lo miraban según la ley de Moisés. Y vamos a ver en el siguiente programa cómo Cristo estuvo sacando al pueblo de Israel del caso de Moisés y llevándolo al pacto, llevándolo a Abraham. Sin embargo, el pueblo no quiso. Siempre se encerró. Nosotros de nuestro padre Abraham somos, y lo miraban desde una perspectiva de la carne. Pero gloria a Dios, ahora es espiritual, es en el corazón, comprometidos con Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos reconocer si yo realmente estoy comprometido con Jesucristo, identificado con Jesucristo. No estoy hablando de permanecer en Él, porque recuerde que Cristo expuso dos cosas. El que permaneciere en mí y no lleva fruto, son dos cosas. El que permaneciere en mí y yo en él, este sí va a llevar fruto.
Ahí está la gran diferencia. ¿Qué significa permanecer en Él? Pero y yo en Él, el que permanece en mí y yo en Él, ¿cuál es la diferencia de andar delante de Él? Lo que Dios le dijo a Abraham, de hacer las cosas como el Señor dice. La pregunta hoy no es qué grado de compromiso tenemos. No es un 20%, no es un 40%. Es el 100% porque es en Cristo estamos completos. Estamos identificados y comprometidos con Cristo, y al estar identificados con Cristo estamos identificados con su plan, su propósito, con la multiplicación. Porque el pacto consiste en que te multiplicaré en gran manera. Te multiplicaré en gran manera. Y seré tu Dios, y seré el Dios de ellos. Alabado sea su nombre. Que se le reconociera como tal. Cuando dice, y seré tu Dios, en otras palabras, yo voy a ser el que te voy a gobernar, el que te voy a dirigir. Vas a hacer las cosas como yo digo. Eso es lo que debe pasar al concluir este libro. Si no pasa eso, déjeme decirle, solo pasó estudiando y leyendo el libro y viendo lecciones, pero sin una experiencia real de la circuncisión del Señor en nuestras vidas. Es por eso que es necesario volverlo a leer. ¡Hala! Pero si yo ya lo leí cuántas veces, y ya ya en el adiestramiento nos lo han dicho un montón de veces, pero sigue sin obedecer, sigue sin estar comprometido. Quiere decir que de nada sirvió. ¿Sabe por qué le vuelvo a insistir esto? No porque se moleste ni porque seamos necios en decirle que vuelva a leerlo. No por eso. ¿Sabe por qué? Porque dice que el que permaneciere en mí y no lleva fruto, será quitado. No que lo vamos a quitar, Él lo va a quitar. Y eso es lo que no queremos que pase, porque usted y yo fuimos escogidos para la gloria de su nombre y para cumplir su propósito. Pero la iglesia de Éfeso estaba identificada con los otros gentiles. Cuando usted y yo vivimos en la carne, estamos identificados con la carne, pero no con Cristo, no con su nueva naturaleza. Cuando usted y yo estamos expresando la carne y viviendo de acuerdo a otro diseño, estamos identificados con ese diseño. Está permaneciendo en Cristo, pero no llevando fruto. Y no queremos que pase lo siguiente, le quitará. No hay necesidad que los pastores lo quitemos, Él le quitará. Eso es lo que no queremos que pase, por eso le volvemos a insistir, vuelva otra vez a leerlo, no porque seamos necios y porque queremos que lo lea un sinfín de veces, pero si yo ya pasé eso, otra vez nos están mandando a esto. De nada sirve si no tiene compromiso con Dios. Quiere decir que la circuncisión, que es señal del pacto de Dios en nuestro corazón, no ha tenido sentido en nuestra vida. No debiésemos pasar a un siguiente libro si esto no se está ejecutando en nuestra vida. Por eso era que Pablo les dio la revelación a los de Éfeso. Dice que él estuvo ahí 3 años. La primera vez 3 meses, la segunda vez, y la tercera vez 15 días. Les habló, se las escribió para que la entendieran, pero no la entendieron. Eso dice el capítulo 3 de Efesios. ¿Sabe por qué no se sintieron comprometidos en hacerlo? Porque les hizo falta reconocer el pacto de Dios y ratificarlo en su vida. A nosotros se nos puede estar dando la revelación, nos pueden dar 100 mensajes sobre multiplicación y sobre evangelismo y seguimos iguales, porque nos hace falta el entender que somos gente de pacto, gente comprometidos con Dios. No solo permanecemos en Él, sino estamos en Él y damos fruto, y mucho fruto. Pero podemos permanecer en Él y no dar fruto.
La pregunta es, ¿está permaneciendo en Él? Sé que me va a decir que sí. La pregunta es, ¿está dando fruto? Y dice, te multiplicaré en gran manera. ¿Eso qué significa? A montones. ¿Por qué nos está dando? Porque esto no se hizo realidad en nuestra vida. No es para que se moleste, ni es porque querramos insistir, es porque no queremos que le quite. Él lo escogió, Él lo predestinó, lo puso en Jesucristo y en Misión Cristiana del Calvario, pero no queremos que sea quitado. No es porque insistamos que lo lea y que lo lea y que lo lea y otra, no es leerlo, es que salga transformado, identificado con Jesucristo. Que no nos pase lo de la iglesia de Galacia, de Éfeso, que no dieron la talla, comprometidos con la carne. Por eso es que vivían carnales. Capítulo 5 de Gálatas. Por eso habla de las obras de la carne, porque ellos estaban comprometidos con la carne, pero no comprometidos. Dice, andad en el Espíritu. ¿Por qué les tiene que decir eso? Por la falta de compromiso y de identificación. El fruto que debemos dar debe ser resultado de que estamos en Cristo y resultado de que entendemos que Cristo vino para redimirnos de la ley y ratificó el pacto con Abraham, de Dios con Abraham, para que usted y yo seamos bendecidos y seamos multiplicados en gran manera. ¿Estamos comprometidos con Él? La evidencia es, estamos llevando fruto, los resultados. No es lo que yo pienso, lo que yo creo. Sí, yo estoy comprometido con Él, pero sin dar resultados. Déjeme decirle, será quitado. Y por eso volvemos a decirle, es necesario. No solo que se vuelva a estudiar, sino que se vuelva a tener la experiencia real y poderosa de esta experiencia en nuestra vida. Este es fundamento. ¿Y por qué es fundamento? Para que sobreedifiquemos sobre esta base. Oremos. Padre, te damos gracias, porque vuelves a enseñarnos sobre la importancia de darle el valor a la circuncisión del corazón, como señal del pacto, como señal de que yo reconozco lo que Cristo ratificó en la cruz. Así como Él me salvó y me redimió en la cruz, pero yo tengo que reconocerle y recibirle. Así como Él me sanó por su llaga, fuimos todos curados y sanados. Pero yo tengo que reconocer y creer que soy sano en Él. Así es el pacto. Dios se había manifestado en Abraham muchas veces, pero en esta ocasión se manifestó para hacer un pacto, un compromiso de Dios con él, para que Abraham estuviera comprometido. No producto de que Abraham se sintiera comprometido con Dios humanamente, sino que entendiera que Él es su Señor, y que Él es Dios, y que Él lo creó, y que Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, y que por eso es que estamos comprometidos con Él. Que no nos pase lo que Cristo dijo: el que permaneciere en mí y no lleva fruto, será quitado. Misión Cristiana del Calvario ha sido llamada para llevar fruto, porque somos no solo nacidos de nuevo, sino personas del pacto de Dios con Abraham. Por eso dice que los creyentes son bendecidos en el creyente Abraham. Somos bendecidos en Abraham. Por lo que Dios le dijo a Abraham, es que ahora experimentamos la bendición de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, que hoy podamos ratificarlo en nuestra vida, que podamos comprometernos con Jesucristo, con su plan, con su diseño, con su propósito,
y que no nos comprometamos con otros planes u otros propósitos, ni con nuestras tradiciones, ni nuestra cultura, ni conformados a este siglo, sino comprometidos con la persona de Cristo. Y Él es completo. Eso incluye su propósito, su plan, su estilo de vida. Que eso sea el fruto que nosotros estemos dando para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Sus comentarios, sus